Cuando se hojea la colección de meditaciones de Marco Aurelio, no podemos dejar de sorprendernos por las numerosas declaraciones pesimistas que aparecen ahí. La amargura, el hastío o la náusea frente a la misma existencia humana se ponen de manifiesto por medio de fórmulas llamativas, como por ejemplo esta: mira a tu alrededor mientras te bañas. Grasa, sudor, mugre, agua viscosa y otras cosas repugnantes. Así son todos y cada uno de los momentos de la vida. Así son todos los propósitos. Este tipo de expresiones despectivas se utilizan para referirse en primer lugar al cuerpo, a la carne, denominados barro, lodo o sangre impura. Pero en realidad son aplicadas también a todo aquello que los hombres tienen por valioso. Ese plato tan anhelado no es más que el cadáver de un pez, un pájaro o un cerdo. Ese vino de Falerno, mero jugo de uva. Las púrpuras simple pelo de oveja empapado en sangre de crustáceo. La unión de los sexos, solo frotación de vientres acompañada de la eyaculación, en virtud de un espasmo de un líquido viscoso. La misma mirada desilusionada recae sobre el conjunto de las actividades humanas. Todo aquello a lo que se da tanta importancia en el curso de la vida es vacuidad, podredumbre y mezquindad, simple y recíproco mordisqueo entre perros, peleas de niños que poco después se ponen a llorar. La guerra por la cual Marco Aurelio defiende las fronteras del imperio supone una especie de caza del sarmata, similar a la caza de moscas por parte de la araña. Sobre la confusa agitación de las marionetas humanas, Marco Aurelio lanza su mirada despiadada. Cabe representárselas como son al comer, al dormir, al fornicar o al hacer sus necesidades. Y luego, cuando se den aires de grandeza, gesticulando orgullosamente o montando en cólera y reprendiendo a la gente con la mayor altanería. Una agitación humana, tanto más irrisoria, cuanto que no dura más que el tiempo de un parpadeo, reduciéndose a bien poca cosa. Hoy solo un poco de flemas, mañana cenizas o esqueleto. Dos palabras bastan para resumir la comedia humana. Todo es trivial, todo es efímero. Todo es trivial porque no hay nada nuevo bajo el sol. Considera sin cesar cómo todos los acontecimientos que se producen en el momento presente se han producido de forma idéntica también en el pasado y seguirán produciéndose también en el futuro. Qué monótonos resultan estos dramas y escenas que conoces gracias a tu experiencia personal o por la historia antigua. Haz que cobren vida ante tus ojos, por ejemplo, lo que se refieren a la corte de Adriano, de Antonino, de Filipo, de Alejandro y Creso. Todos estos espectáculos eran los mismos que los de la actualidad. Solo los actores cambian. Una trivialidad y un tedio que llegan al asco. Lo que ves en el anfiteatro y en lugares semejantes te repugna, siempre más de lo mismo, convirtiéndose por mor de la uniformidad en un espectáculo fastidioso. Se trata de sentir esa misma sensación frente a la existencia en conjunto. De arriba abajo todo es siempre más de lo mismo y hecho de lo mismo. ¿Hasta cuándo será así? No solo los asuntos humanos resultan banales, sino que además son efímeros. Marco Aurelio se esfuerza en revivir por medio de su imaginación el bullicio humano de épocas pasadas, como por ejemplo las de Vespasiano o Trajano, sus matrimonios, enfermedades, guerras y festejos, el comercio, la agricultura, las ambiciones y las intrigas. Tanto estas muchedumbres humanas como sus actividades se extinguieron sin dejar apenas rastro. Este incesante proceso de destrucción intenta representárselo Marco Aurelio por medio de quienes le rodean.
¿Puede consolarse el hombre de la brevedad de su existencia, esperando cierta supervivencia gracias al nombre que legará a la posteridad? Pero ¿qué es un nombre? Un simple sonido, débil como un eco. Y este miserable y fugitivo legado solo se transmitirá a unas generaciones que no perdurarán, ninguna de ellas más que el instante de un destello dentro de la infinitud del tiempo. En lugar de confiar en esta ilusión, más valdría repetirse junto con Marco Aurelio: ¿cuántos hombres ignoran incluso tu nombre y cuántos lo olvidarán pronto? O mejor todavía, pronto lo habrás olvidado todo, pronto te habrán olvidado todos. Por lo demás, ¿qué es el mundo humano dentro del conjunto de la realidad? Un pequeño puñado de tierra lo contiene, no siendo la misma tierra sino un pequeño punto en la inmensidad del espacio, mientras que una vida humana resulta ser sólo un fugitivo instante de ese doble infinito temporal que se extiende por delante y detrás de nosotros. Dentro de tal inmensidad, todo es arrastrado inexorablemente por el impetuoso torrente de las metamorfosis, por la corriente infinita de la materia y el tiempo. De este modo, todo lo humano no supone sino humo y niebla, y más allá de los siglos y de las diferencias culturales, Marco Aurelio parece hacerse eco del Eclesiastés: vanidad de vanidades, y todo vanidad. No cabe sorprenderse demasiado, pues, de que numerosos historiadores hayan hablado con cierta complacencia del pesimismo de Marco Aurelio. Pero las cosas no son así. Para comprender en qué consisten las meditaciones de Marco Aurelio, hay que conocer el género literario al cual pertenecen y situarlas en el horizonte general de la enseñanza y de la vida filosófica de la época helenística. La filosofía era fundamentalmente, por entonces, una guía espiritual. No se planteaba dispensar una suma de enseñanzas abstractas, sino cierto dogma destinado a transformar el alma del discípulo. La enseñanza filosófica, por lo tanto, y por más que lleve aparejada a prolongados estudios y largos periodos de reflexión, resulta inseparable del retorno constante a unos dogmas fundamentales que se manifiestan en lo posible por medio de fórmulas tan breves como sorprendentes, en forma de epitome o de catecismo, que el discípulo debe tener siempre presentes en su corazón para recordarlas de continuo. Un momento importante dentro de la actividad filosófica lo constituye, por lo tanto, la práctica de la meditación. Meditar día y noche, como puede leerse en la carta de Epicuro a Meneceo. Con esta meditación lo que se pretende es tener a mano, es decir, presentes, los dogmas fundamentales de la escuela, a fin de que su poderoso efecto psicológico pueda ejercerse sobre el alma. Esta meditación puede también adoptar forma de ejercicio escrito, que habrá de constituir un verdadero diálogo con uno mismo, eis e auton. Gran parte de las meditaciones de Marco Aurelio responde a este tipo de ejercicio. Se trata de tener siempre presentes y de forma dinámica en el espíritu los dogmas principales del estoicismo. Son estos fragmentos de la sistemática estoica los que Marco Aurelio se está reafirmando a sí mismo. A esta práctica de memorización de los dogmas habría que añadir, en el caso del emperador filósofo, otros ejercicios espirituales escritos, en realidad también de carácter tradicional. En primer lugar se encuentra el examen de conciencia, por el cual pueden comprobarse los progresos espirituales realizados. Después tenemos el ejercicio de la Praemeditatio Malorum, destinado a evitar que el sabio se vea superado de forma inesperada por los acontecimientos. Uno debe, pues, representarse con la mayor viveza aquellos acontecimientos luctuosos que podrían llegar a suceder, demostrándose a sí mismo, al mismo tiempo, que no tiene nada de temible. Las meditaciones de Marco Aurelio resultan ser, por lo tanto,
un documento en extremo precioso. Suponen un destacado ejemplo de ese género escrito que debió proliferar en la antigüedad, pero que por su propio carácter estaba llamado a desaparecer sin dejar rastro: los ejercicios de meditación consignados por escrito. Como enseguida veremos, las fórmulas pesimistas de Marco Aurelio no son manifestación de las concepciones personales de un emperador desengañado, sino una serie de ejercicios espirituales practicados según una rigurosa metodología. En el presente estudio, centraremos nuestra atención en un ejercicio espiritual muy característico, consistente en hacerse una representación mental exacta, física, de cosas o acontecimientos. El método es definido en el texto siguiente. Es preciso hacerse siempre una definición o descripción de la cosa a representar, a fin de poder contemplarla en sí misma, tal como es en esencia, puesta al desnudo por entero y en todas sus partes según el método de división, y decirse a uno mismo su verdadero nombre y el de las partes que la componen y en las cuales se divide. Pues la mejor manera de alcanzar la grandeza de alma es examinando metódica y verazmente cada una de las cosas que se nos presentan a lo largo de la vida, y contemplarlas siempre de tal modo que el espíritu tenga siempre presente las siguientes preguntas: ¿qué es este universo? Para tal universo, ¿qué utilidad tiene la cosa que se nos presenta? ¿Qué valor tiene ésta en relación con el todo y en relación con el hombre? El ejercicio consiste, por lo tanto, en definir primero la cosa o acontecimiento en sí misma, tal como es, separándola de las representaciones convencionales que los hombres habitualmente suelen hacerse. Al mismo tiempo, debe aplicarse un método de división que, como luego veremos, puede adoptar dos formas: división en partes cuantitativas, si la cosa o acontecimiento pertenece a una realidad continua y homogénea, o división en partes constituyentes, es decir, en su parte causal y su parte material, en la mayoría de los casos. Por último, cabe considerar la relación de la cosa o acontecimiento con la totalidad del universo, situándola en el flujo causal. La parte del método consistente en definir la cosa en sí misma y en decirnos su verdadero nombre, nos permite entender ciertos textos en apariencia pesimistas, como los que hemos citado al comienzo del presente trabajo. De esta manera, las definiciones de alimentos, del vino, de la púrpura o de la cópula sexual pretenden pasar por definiciones puramente naturales, técnicas o médicas de las cosas en cuestión. En concreto, la definición de la cópula recuerda aquella fórmula: la unión sexual es como una breve epilepsia, atribuida por Aulo Gelio a Hipócrates y por Clemente de Alejandría a Demócrito. Y lo mismo sucede cuando Marco Aurelio se imagina despiadadamente a los poderosos en la intimidad, cuando comen, duermen, fornican y hacen sus necesidades, esforzándose por subrayar los aspectos físicos de la realidad humana. Idéntico método se aplica a la representación de la muerte. Aquel que considera la muerte aisladamente, en sí misma, disolviendo por medio del análisis del concepto las falsas representaciones mentales que lleva asociadas, llegará finalmente a pensar que la muerte es sólo una obra de la naturaleza. Numerosas veces surge en las meditaciones el intento de otorgar un nombre científico a esta obra de la naturaleza, de manera que esté en conformidad con una teoría general de la física cósmica. Por un lado, dispersión, caso de que la teoría de los átomos sea verdadera; por otro, extinción o transformación, caso de que lo sea la teoría de la unidad del todo. Tales representaciones mentales, observa Marco Aurelio, dan cuenta de la corporeidad de las cosas. Además, las atraviesan de parte a parte, de tal modo que pueden contemplarse las cosas tal como son en sí mismas.
Cuando las cosas parecen en exceso seductoras, ponlas al desnudo, enfréntate a lo escaso de su valor, aleja las historias que se explican de ellas y de las cuales se enorgullecen. Otra forma de conocimiento exacto de los objetos es la división, ya sea en partes cuantitativas o en partes constituyentes. Las meditaciones ofrecen un ejemplo de este primer criterio de división. Si puedes dividir un aire melodioso en cada uno de sus sonidos preguntándote por el propósito de cada uno de ellos, si no puedes impedirte hacerlo, te sentirás orgulloso. Y lo mismo sucederá en el caso de la danza, si la descompones en cada uno de sus movimientos o figuras. Y lo mismo para el pancracio. En resumen, que salvo en el caso de la virtud y de cuanto se relaciona con ella, acuérdate de ir directamente a las partes consideradas en sí mismas y de conseguir despreciarlas, gracias a la división que haces de estas cosas. Traslada al mismo tiempo este método al conjunto de la existencia. En este método de análisis de los continuos, en partes cuantitativas, tiene su origen uno de los temas más habituales de Marco Aurelio, el de la fugacidad del instante presente. La meditación que acabamos de citar aconseja en efecto, traslada este método de división en momentos al conjunto de la existencia. Y podemos ver a Marco Aurelio aplicarlo concretamente. No te dejes engañar por la representación global de tu existencia en su totalidad. Al igual que es una ilusión representarse el canto como algo diferente a una mera sucesión de notas, o la danza como una serie sucesiva de figuras, supone una equivocación terrible el dejarse engañar por la representación global de tu existencia, por la acumulación de todas las dificultades y de todas las pruebas que nos aguardan. Nuestra vida resulta, como cualquier continuo, finalmente divisible hasta el infinito. Cada instante de nuestra vida se desvanece en el momento en que queremos captarlo. El presente se acorta al máximo si intentamos delimitarlo. De ahí ese consejo de Marco Aurelio tantas veces repetido. Delimita el presente. Lo cual quiere decir, intenta percibir hasta qué punto es infinitesimal el instante en el cual el futuro se convierte en pasado. El método aquí utilizado consiste, por lo tanto, en aislar por medio del pensamiento un momento dentro del continuo temporal y después deducir de las partes el todo. Un canto no es sino una mera sucesión de notas, y una vida no es sino una mera sucesión de instantes fugitivos. Una aplicación del mismo principio se encuentra en ciertas declaraciones a veces consideradas pesimistas. Se deduce a partir de un momento el conjunto de la existencia, de los molestos espectáculos del anfiteatro la duración entera de la existencia, del aspecto repugnante del agua en que nos bañamos la totalidad de instantes de la vida. ¿Qué puede legitimar semejante razonamiento? La idea de que el desarrollo temporal no transforma en modo alguno el contenido de la realidad, es decir, que la realidad en conjunto es dada a cada instante, o dicho de otro modo, que la duración es totalmente homogénea. El mejor ejemplo de esta concepción lo ofrece la meditación siguiente. Considera cuántas cosas se producen en cada uno de nosotros en un instante infinitesimal, tanto en lo referido al ámbito psicológico como al fisiológico. Entonces nada te sorprenderá, por más que las cosas, o más bien todos los efectos de la naturaleza, se produzcan simultáneamente dentro de esta unidad y esta totalidad que denominamos cosmos. El otro método de división consiste en distinguir los elementos esenciales de la cosa o del acontecimiento. Por eso, en numerosas ocasiones, Marco Aurelio enumera las cuestiones que hay que plantearse en presencia de la cosa que se presenta entre nosotros.
4 son estas cuestiones correspondientes a eso que suelen llamarse las categorías estoicas. ¿Cuál es el elemento material de la cosa? ¿Cuál es su elemento causal? ¿Qué relación tiene con el cosmos? ¿Cuál es su duración natural? Este método tiene como objetivo situar el acontecimiento o la cosa en un horizonte físico, en el marco general de las ciencias físicas. Por ejemplo, esta meditación. Estoy conformado por la unión de un elemento causal y un elemento material. Ninguna de sus partes puede quedar sumergida en la nada, por cuanto que no ha salido de la nada. Pero cada parte de mí mismo quedará integrada gracias a cierta transformación en otra parte del universo, y ésta en otra, y así hasta el infinito. Según este punto de vista, el nacimiento y la muerte del individuo se convierten en dos momentos de esa universal metamorfosis que tanto place a la naturaleza, y en cuya tarea se afana. La visión del impetuoso río de la materia universal y del tiempo infinito que arrastran las vidas humanas queda finalmente, pues, ligada a este método de división. Gracias a él, el acontecimiento que se presenta ante nosotros, ya sea el dolor, la injuria o la muerte, pierde su significado meramente humano para quedar en relación con su verdadera causa física, con la voluntad primigenia de la providencia y el encadenamiento necesario de causa resultante. Aquello que te ha sucedido estaba anunciado desde la eternidad, y también desde la eternidad la trama causal que vinculaba tu aparición concreta en este suceso. El método propuesto por Marco Aurelio altera por tanto radicalmente nuestra manera de valorar las cosas y los sucesos que rodean la existencia humana. Los hombres suelen aplicar habitualmente, cuando quieren valorar las cosas, un sistema de valores puramente humano, a menudo herencia de la tradición equívoco a causa de sus componentes pasionales. Es lo que Marco Aurelio denomina el tupus, el énfasis de la opinión. Así pues, puede decirse en cierto sentido que el método de definición física busca la eliminación del antropocentrismo, entendiendo aquí por antropocentrismo eso humano, demasiado humano, que el hombre añade a las cosas en el momento de representárselas. No te explico nada más salvo eso, que las representaciones primeras te dan a conocer del objeto. Por ejemplo, se te dice que alguien te está calumniando. Esto es lo único que se te dice, pero esto otro se trata de un perjuicio para mí. No te ha sido dicho. Un hecho objetivo se ha presentado a nuestro conocimiento. Alguien ha dicho tales palabras. Esto supone la representación primera, pero la mayor parte de los hombres suelen añadirle por sí mismos una segunda representación salida de su interior, que se expresa por medio de un discurso también interior. Estas palabras calumniosas son injuriosas para mí. Al juicio existencial se le añade entonces un juicio de valor que, según Marco Aurelio y los estoicos, no está basado en la realidad, puesto que la única desgracia posible que puede acometer al hombre es la falta moral que éste quizá llegue a realizar. De este modo, concluye Marco Aurelio, mantente siempre fiel a las representaciones primeras, sin añadir nada que hayas extraído solo de tu propio fondo. Así nada malo te sucederá, o mejor, no añadas algo en tanto no estés familiarizado con cada uno de los acontecimientos que suceden en el mundo. Advertimos por tanto aquí dos etapas. En primer lugar, hay que mantenerse fiel a la representación primera de una manera casi podría decirse que ingenua, es decir, mantenerse en la definición de la cosa o del acontecimiento considerado en sí mismo,
sin añadirle ninguna falsa valoración. En segundo lugar, concederle a la cosa o al acontecimiento su auténtico valor, en relación con sus causas naturales, la voluntad de la providencia y la voluntad humana. Vemos aparecer en este punto un tema habitual en Marco Aurelio, el de la familiaridad del hombre con la naturaleza. El sabio que practica el método de definición física lo encuentra todo natural, porque está familiarizado con los procesos de la naturaleza. Qué ridículo y ajeno al mundo es quien se sorprende de que cualquier cosa le suceda a lo largo de la vida. Todo acontecimiento se produce de modo tan familiar y habitual como la rosa en primavera o el fruto en verano. Es finalmente en la perspectiva cósmica de la naturaleza universal donde todas las cosas y acontecimientos deben situarse. Un inmenso y despejado campo se abrirá ante ti, pues en virtud del pensamiento puedes abrazar la totalidad del universo y recorrer su eternidad temporal, considerando la rápida metamorfosis de cada cosa individual, la brevedad del momento que va del nacimiento a la disolución, la eternidad que precede al nacimiento, la eternidad que seguirá a la disolución. La mirada del alma coincide con la mirada divina de la naturaleza universal. Del mismo modo que respiramos con el aire que nos rodea, nos es necesario pensar con el pensamiento, en el cual estamos inmersos. Esta transformación de la mirada originada por la práctica del conocimiento físico produce como resultado la grandeza de alma. En el texto que citamos anteriormente, Marco Aurelio lo indica de manera explícita. La mejor manera de alcanzar la grandeza de alma es examinando metódica y verazmente cada una de las cosas que se nos presentan a lo largo de la vida. Marco Aurelio no define con precisión esta virtud. Todo lo más observa que el término hiperprotón puede traducirse como noble o magnánimo. Implica la elevación de la parte pensante por encima de las emociones delicadas o violentas de la carne, por encima de la vanagloria, de la muerte y de otras cosas similares. Tal definición es muy similar a aquella que los estoicos daban tradicionalmente de la grandeza de alma. La grandeza de alma es esa virtud o conocimiento que nos eleva por encima de aquello que puede suceder tanto a los benévolos como a los malvados. Es decir, por encima de eso que en lenguaje técnico los estoicos denominaban cosas indiferentes. Para los estoicos, en efecto, resultaba indiferente todo aquello que no es ni bueno ni malo. Según ellos, el único bien residía en la virtud y el único mal en el vicio. Virtud y vicio dependen de nuestra voluntad, están en nuestro poder. Pero lo restante, como la vida, la muerte, la riqueza, la pobreza, el placer, el dolor, el sufrimiento o la celebridad, no dependen en absoluto de nosotros. Tales cosas, independientes de nuestra voluntad y por lo tanto ajenas a la oposición entre el bien y el mal, resultan indiferentes. Pueden sucederles indistintamente a los buenos o a los malvados a causa de la decisión inicial de la providencia y del necesario encadenamiento causal. Afirmar que el método de definición física genera la grandeza del alma supone tanto como decir, pues, que éste nos hace descubrir que todo cuanto no sea virtud debe resultarnos indiferente. Es esto lo que se destaca explícitamente en una meditación de Marco Aurelio. Vivir de la mejor manera posible. Conseguirlo depende del alma, si se es capaz de mostrar indiferencia a las cosas indiferentes. Uno logrará ser indiferente a las cosas indiferentes si considera cada cosa según el método de división y definición, recordando que ninguna de ellas es capaz de generar por sí misma una evaluación en relación consigo misma.
y que no pueden venir hasta nosotros, puesto que las cosas permanecen inmóviles, por lo que somos nosotros quienes tenemos que formarnos juicio sobre ellas. El significado del método que estamos estudiando aparece aquí bajo una nueva luz. Definir o dividir la cosa de manera puramente física, de manera conforme a la parte física de la filosofía, supone una sustitución del equívoco valor que la opinión humana le atribuía. Supone, por lo tanto, reconocerla como algo indiferente, es decir, como independiente de nuestra voluntad, pero dependiente de la voluntad divina, pasándose pues de la esfera trivial y mezquina de los intereses humanos a la esfera inexorable del orden de la naturaleza. Cabe destacar la fórmula: mostrar indiferencia a las cosas indiferentes. No parece que todos los estoicos la hicieran suya. Ellos admitían en efecto que era posible elegir entre varias cosas indiferentes y que algunas resultaban preferibles, en razón de su mayor o menor grado de conformidad con la naturaleza. Así preferían, por ejemplo, la paz a la guerra, la salvación de la patria a su destrucción. Pero la fórmula, mostrar indiferencia a las cosas indiferentes, recuerda la definición sobre el final de la vida acuñada por Aristón de Quíos, el estoico herético del siglo III a.C. Vivir en una disposición de indiferencia en relación con las cosas indiferentes. Aristón quería señalar de este modo que, al margen de la virtud, no hay cosas preferibles por su naturaleza. Las cosas sólo podían resultar preferibles en relación con las circunstancias. Como ha puesto de manifiesto Moreau, Aristón quería demostrar su completa adhesión a ese principio fundamental del estoicismo, que sólo reconocía como único bien, como único valor la virtud. De este modo, habría deseado que la razón fuera capaz de reconocer su deber en cualquier circunstancia sin necesidad del conocimiento de la naturaleza. Sin embargo, sabemos que fue la lectura de los escritos de Aristón lo que provocaría la conversión de Marco Aurelio a la filosofía. Aclaremos, por otra parte, el sentido dado por Marco Aurelio a esa indiferencia frente a las cosas indiferentes. Consiste en no establecer diferencias. Está relacionada con el valor igualitario que concede el alma a cualquier circunstancia y no con la falta de interés o compromiso. Las cosas indiferentes no dejan de tener su interés para el sabio, más bien al contrario. Y aquí reside el principal beneficio del método físico de definición, puesto que a partir del momento en que éste descubre que las cosas indiferentes no dependen de la voluntad humana, sino de la voluntad de la naturaleza universal, adoptan para él infinito interés, aceptándolas amorosamente, pero todas con idéntico amor, encontrándolas hermosas, pero admirando todas con idéntico entusiasmo. Es este uno de los aspectos esenciales de la grandeza de alma, pero también el punto en el cual Marco Aurelio, por más que le haya influido, difiere completamente por lo que sabemos de Aristón de Quíos. Este rechazaba el aspecto físico de la filosofía, ya que pretendía fundamentar el deber de tal modo que permaneciera independiente del conocimiento de la naturaleza. Por el contrario, Marco Aurelio establece la grandeza de alma y la indiferencia frente a las cosas indiferentes a partir de la contemplación del mundo físico. El ejercicio espiritual consistente en la definición física, al cual dedicamos el presente estudio, supone la puesta en práctica del componente físico de la filosofía estoica. La estrecha relación existente entre grandeza de alma y conocimiento de la naturaleza vuelve de nuevo a aparecer en Séneca. En el prefacio a un tratado titulado Cuestiones Naturales, expone la utilidad de esta investigación física. Así define precisamente la grandeza de alma. Es la virtud, gracias a la cual aspiramos a conseguir la grandeza, porque implica la liberación del alma
preparándola para el conocimiento de las cosas celestes y haciéndola digna de compartir la condición divina. En este punto, los estoicos recuperaban la tradición platónica, inaugurada por el famoso texto de la República, que el propio Marco Aurelio cita del modo siguiente: «A quien dispone de grandeza de alma y es capaz de contemplar la totalidad del tiempo y el ser, ¿crees acaso que pueda considerar la existencia humana como algo importante?». La grandeza de alma aparece aquí vinculada a una suerte de vuelo del espíritu lejos de las cosas terrenales. Por más que Marco Aurelio, al citar este pasaje, dé a entender que él mismo se situaba dentro de esta tradición platónica, finalmente no deja de ser cierto que sus ideas sobre los fundamentos especulativos de la grandeza de alma están radicalmente distanciadas del tema platónico del vuelo imaginario del alma. El estoicismo dota en efecto a Marco Aurelio de una física a propósito del suceso concreto, del hic et nunc, y es esta física la que antes que nada establece la virtud de la grandeza del alma. El acontecimiento presente, que el método de análisis cuantitativo del continuo temporal convertía en algo prácticamente inmaterial, recobra gracias a este otro método de análisis de los elementos esenciales un valor, por así decirlo, infinito. Y es que si se analizan sus causas, cada elemento se nos muestra como expresión de una voluntad de la naturaleza, que se despliega o repercute en ese encadenamiento de causas que constituye el destino. Circunscribir el presente supone, en primer lugar, liberar a la imaginación de ciertas representaciones pasionales de rechazo o esperanza, descargándolas así de inquietud o de inútiles preocupaciones, pero sobre todo, practicar un ejercicio de verdadera presencia de la naturaleza, renovando a cada instante el consentimiento de nuestra voluntad a la voluntad de la naturaleza universal. De esta forma, la actividad moral y filosófica, por entero, se concentra en el instante. Con esto es suficiente, con el juicio exacto de la realidad que realizas en el momento presente, con la acción comunitaria que llevas a cabo en el momento presente, con la disposición a acoger con benevolencia en el momento presente cualquier acontecimiento que pueda producirse por causas exteriores. Entendidas de este modo, puede decirse que las cosas son transformadas, no se establecen entre ellas diferencias, son aceptadas por igual, son igualmente amadas. La tierra ama la lluvia, ésta ama por su parte al venerable éter. En cuanto al universo, ama producir las cosas que deben ser llamadas a la vida. Le digo por tanto también al universo: las amo como tú. Y no debemos olvidar añadir algo: ellas aman ser llamadas. Al mismo tiempo, todo esto podría parecer banal, fastidioso o incluso repugnante a causa de la eterna repetición de las cosas humanas. Al ser su duración homogénea, cada instante contendría así todas las posibilidades. Pero ahora, lo que resultaría enojoso o terrorífico adopta un aspecto nuevo. Todo se convierte en familiar para el hombre, que identifica su visión con la de la naturaleza. Ha dejado de ser alguien ajeno al universo. Nada puede sorprenderle, porque habita en la querida ciudad de Zeus. Acepta y ama cada acontecimiento, es decir, cada instante presente con benevolencia, gratitud y piedad. El término ileos, tan querido por Marco Aurelio, expresa bien tal atmósfera interior, acabando las meditaciones justamente refiriéndose a él, similares en su serenidad, pues aquel que te libera ha encontrado a su vez la plenitud de la serenidad. La transformación de la mirada supone pues la reconciliación del hombre y de las cosas. Ante la mirada del hombre familiarizado con la naturaleza, todo brilla con un nuevo resplandor, pasando a desarrollar Marco Aurelio
una estética realista en la siguiente meditación. Conviene destacar también un asunto de este tipo. Incluso las consecuencias secundarias de los fenómenos naturales tienen algo de gracioso o fascinante. Por ejemplo, cuando el pan está cocido se agrietan algunas partes de su superficie, y sin embargo, son precisamente estas hendiduras que en cierto modo parecen haber escapado a las intenciones que rigen la elaboración del pan, las que en cierta manera más nos complacen, excitando nuestro apetito de modo muy particular. O también los higos, cuando están muy maduros se agrietan. A las aceitunas maduras, la cercanía de la podredumbre les añade una belleza especial. Las espigas se inclinan hacia la tierra, y la cara del león se arruga, y la espuma llena el hocico del jabalí. Todas estas cosas y muchas otras, si se consideraran solo en sí mismas, estarían lejos de resultar agradables a la vista. No obstante, estos aspectos secundarios que acompañan a los procesos naturales añaden nuevos adornos a su belleza, llenándonos de regocijo, de manera que si alguien dispone de la experiencia y los conocimientos adecuados sobre los procesos del universo, no habrá ni uno solo de estos fenómenos paralelos a los procesos naturales que no se le presente de alguna manera bajo una forma agradable. Este hombre no sentirá menor placer al contemplar en su desnuda realidad las fauces babeantes de las fieras que aquellas imitaciones que nos ofrecen pinturas y escultores. Sus ojos, puros, serán capaces de percibir una especie de madurez y florecimiento en las mujeres y hombres de edad, o una suerte de dulzura encantadora en los pequeños. Muchos casos de este tipo se le irán presentando. No será el primer hombre que se complacerá con todas estas cosas, pero sí algo que conseguirán únicamente quienes estén familiarizados realmente con la naturaleza y sus obras. Hemos dejado en este punto muy lejos las declaraciones pesimistas que citábamos al comienzo de nuestro estudio. Y sin embargo, estas expresiones pesimistas formaban parte del mismo ejercicio espiritual que estos signos a la hermosura de la naturaleza que acabamos de leer. Tanto unas como otros se integran en efecto dentro de un ejercicio espiritual, consistente en definir en sí misma la cosa que se presenta, en dividirlas en partes cuantitativas o conformadoras, en considerarlas desde el punto de vista característico de la parte física de la filosofía. Este ejercicio espiritual, la definición física, tiene precisamente como efecto el hacernos indiferentes a las cosas indiferentes, es decir, el hacernos renunciar a establecer diferencias entre las cosas que no dependen de nosotros, sino de la voluntad de la naturaleza universal. No establecer diferencias implica, en primer lugar, renunciar a atribuir a ciertas cosas un falso valor, al medirlas exclusivamente desde una escala humana. Este es el sentido de esas expresiones en apariencia pesimistas. Pero no establecer diferencias supone al mismo tiempo descubrir que todas las cosas, incluso aquellas que nos parecían repulsivas, tienen idéntico valor si son medidas a escala de la naturaleza universal, contemplando las cosas como la misma naturaleza las contempla. Tal es el sentido de esas otras expresiones optimistas, en las cuales se exalta la belleza de todos los fenómenos naturales, en las cuales se manifiesta también un consentimiento amoroso para con la voluntad de la naturaleza. Esta actitud interior, en virtud de la cual el alma no establece diferencias, otorgando igual importancia a las cosas, es propia de la grandeza de alma. ¿Era el propio Marco Aurelio pesimista u optimista? ¿Padeció úlcera de estómago? Las meditaciones no nos permiten responder a semejantes cuestiones. Solo nos dan a conocer ciertos ejercicios espirituales tradicionales de la escuela estoica, pero bien poco pueden revelarnos sobre el caso Marco Aurelio.